En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días y quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya a mitad de semana y como siempre digo, avanzando muy rápidamente este 10º mes del año con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistas aquí en este espacio de primerísima mano. Y me confirma Josema que ya está en línea, conectado vía Zoom, José Velázquez. Él es director de cálculos actuariales del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, un gusto compartir con usted y con la audiencia y estamos listos para responder a las consultas. José, me dicen desde producción si serías tan amable de encender la cámara y si hay algún problema técnico, no hay problema, avanzamos con audio. Y posiblemente sea un problema técnico porque estoy probando y no me está habilitando. Sin problemas, José. Estamos llamándote y bueno, haciendo este contacto contigo por lo siguiente, este informe que se estaba hablando ya desde hace varios meses sobre el cálculo actuarial del Fondo Jubilatorio del Instituto de Previsión Social, y tengo entendido que hay un resultado preliminar y queremos de alguna manera también compartir eso con la audiencia. Pero antes de ahondar en los datos preliminares, haciendo énfasis en eso, José, me gustaría que pudieras explicarle a la audiencia qué es un cálculo actuarial, su importancia, por qué es necesario realizar este tipo de estudios, de cálculos, justamente cuando estamos hablando de un sistema como es el Instituto de Previsión Social. Por supuesto. Los cálculos actuariales son herramientas que combinan muchas ciencias, entre ellas matemáticas, estadística, finanzas, y el objetivo principal consiste en medir riesgos. ¿Qué se busca con esto? Estimar costos futuros de eventos inciertos. En particular, para esta conversación que estamos teniendo, es estimar el futuro del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Y un punto muy importante que hay que resaltar cuando hablamos de los cálculos actuariales es que estas herramientas no predicen el futuro, sino lo estiman, porque muchas veces se da un número y lo que no maneja muy bien la ciencia cree que sí o sí va a ocurrir ese evento. Ese evento no es una predicción, sino una estimación basada en varios supuestos. Y si se cumplen esos supuestos, va a ocurrir ese evento o esos números que se están estimando. Además, imagino, considerando también que es lo que se usa mucho y se hace en economía, se aísla de alguna manera los shocks que puedan ocurrir en algún momento. Por supuesto, el ejemplo típico es la pandemia. Sí, así es. Y justo la pandemia marcó un tiempo importante para nuestra institución. Seguramente cuando vamos avanzando en la entrevista vamos a hablar específicamente de ese punto. José, con respecto a este informe, a este cálculo actuarial, ¿cada cuánto se realiza? Y obviamente hacer hincapié nuevamente en por qué es importante tener este tipo de estudios. Primero la periodicidad, cada 3 años. Por eso el informe actuarial, el preliminar, tiene año base 2024, porque el último informe actuarial que realizamos data del 2021. Entonces se realiza con la base actuarial, o sea, con la base del cálculo cada 3 años. Así es. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es una herramienta técnica que nos permite, a partir de la fotografía, en este caso del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, hacer una especie de video y nos muestra cómo podría ser el futuro bajo supuestos y bajo los parámetros que estamos teniendo actualmente.
¿Cómo funciona la estructura previsional del Instituto de Previsión Social en el sentido de cuál es el modelo? ¿Es de capitalización individual? ¿Es compartido? ¿Cuál es el modelo que se usa cuando estamos hablando puntualmente del IPS y, bueno, el fondo jubilatorio, José? Se llama capitalización colectiva con beneficios definidos. Entiéndase. Sí. Se llama capitalización colectiva con beneficios definidos porque cada uno de los participantes, en este caso empleador, trabajador, y conforme a la Carta Orgánica, el Estado hace un aporte. Y ese aporte no va a una cuenta individual, sino va a cuenta de la institución para poder hacer frente a las obligaciones. Y esos recursos, en el caso de que no se utilice todo, que ocurrió con el IPS por mucho tiempo, se va haciendo inversiones para poder crear lo que se conoce como un fondo de reserva. Y beneficio definido viene de que una persona hoy entra al sistema y sabe qué va a recibir cuando reúna los requisitos para su jubilación. ¿Hay un parámetro jubilatorio en ese sentido, José, de edad e incluso tasa o, vamos a decir, el haber que podría recibir eventualmente un trabajador en determinado tiempo y con años de aporte? ¿Podrías de alguna manera recordar cómo funcionan esos escenarios? Perfecto. Para la jubilación, la base del aporte es la tasa de aporte 12,5%. Y existe básicamente tres tipos de jubilaciones. La jubilación ordinaria, que exige como requisito mínimo 60 de edad y 25 años de aportes. ¿Qué beneficio recibe? El promedio, y ahí es importante, hoy tenemos una nueva ley que cambia el periodo de referencia. El periodo de referencia se refiere a cuánto tiempo se tiene en cuenta para el cálculo de la jubilación. Eso entra en vigencia de este año. Inicialmente en el IPS se tomaba 36, el promedio de los 36 últimos meses sin actualizar, y ahora se va tomando gradualmente 36, 37 y así sucesivamente, y vamos a llegar a considerar 120 meses, pero con los salarios actualizados. Bueno, volviendo a la consulta inicial, una condición es la jubilación ordinaria. Así es. 60 de edad, 25 años de aporte. Otro tipo de jubilación es la jubilación anticipada. La jubilación anticipada exige como requisito mínimo edad 55 y años de aporte 30. El porcentaje que recibe, 80%. Y el otro tipo de jubilación se llama jubilación proporcional, requisito mínimo 65 de edad y 15 años de aporte, y recibe el 60% del promedio. Eso está establecido y no hay cómo salirse de esos parámetros, José. No hay cómo salirse de esos parámetros, salvo que se modifique la Carta Orgánica. Clarísimo. Y de hecho que la última modificación es la ley 7446, que introduce justamente el cambio del periodo de referencia. Va a pasar de 36 a 120 meses. Decías que se va a hacer de manera gradual, José, y estimo que esto terminaría en el 2035. Para calcularlo. Sí. Exacto. Esto se había tomado a modo de sincerar también estos números y también darle mayor transparencia, imagino, previsibilidad al sistema previsional, José. Para una mirada técnica, desde la asesoría actuarial siempre se enfocó el ampliar el periodo de cálculo para mejor representatividad del esfuerzo contributivo. Pero no precisamente tomando como filosofía sincerar los aportes, sino como consecuencia, en muchos casos se podría sincerar los aportes. Pero la base de esa modificación es representatividad del esfuerzo contributivo. Clarísimo, José. Con respecto a los resultados preliminares del estudio de cálculo actuarial del Instituto de Previsión Social 2025-2100, tengo entendido, José, ¿cuál es la principal conclusión de este estudio? Y bueno, también sobre la sostenibilidad del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS.
Exacto. Voy a tomar el escenario más realista. Adelante. El escenario realista es lo siguiente. Tasa de aporte 12,5%. Sí. ¿Quiénes son los que contribuyen? Empleado y empleador. Se va a aportar por 12 salarios, pero va a recibir 13 haber jubilatorio cuando se jubile. Serían 12 normales, digamos, y un 13º que se llama beneficio adicional anual. No se va a hacer, se va a mantener todos los parámetros actuales, edad, año de aporte, sí. Y bajo ese escenario y tomando una rentabilidad del 2%, se estima que los recursos alcanzaría aproximadamente hasta el 2047 para hacer frente a las obligaciones. Unos 22 años, sí. Unos 22 años. En 22 años más se agotaría totalmente las reservas y es que no se toman las medidas pertinentes. Cuando hablamos de medidas pertinentes, estamos hablando de las reformas paramétricas o ajustes paramétricos. Clarísimo. Y dentro de ese conjunto se puede incluso analizar eventualmente más adelante edad, años de aporte, etcétera, ¿correcto? Teóricamente sí, pero en un planteamiento inicial, sí, desde la asesoría actuarial no tratamos modificación de la edad, porque si uno empieza la edad legal de jubilación dentro del IPS es 60 años, sí, pero si uno empieza a hacer un análisis estadístico de la edad de jubilación, la mayoría se jubilan posterior a los 60 años. Entonces por eso inicialmente no consideramos esa posibilidad. Pero teóricamente siempre cuando se trata de reforma paramétrica se menciona eso, pero hasta el momento dentro del IPS no contemplamos esa posibilidad. José, con respecto a este escenario que mencionas, manteniendo de alguna manera estos indicadores y te da el resultado de que al menos el sistema sería solvente y sostenible durante los próximos 22 años, ¿hay otros escenarios que plantean dentro de este estudio que quizás estén dentro de lo crítico en caso de? Y uno de los escenarios que se planteó es el financiamiento del beneficio adicional anual. ¿Qué es ese concepto, José? Justamente, el beneficio adicional anual es el 13º haber jubilatorio que reciben los jubilados. Ese beneficio no tiene una fuente de financiamiento. Nosotros, los trabajadores, sabemos que aportamos sobre 12 salarios, sobre el aguinaldo no se aporta. Es cierto. Sin embargo, jubilado se recibe 13 salarios, entonces clarísimo que el 13º no tiene una fuente de financiamiento. Ese beneficio se otorga desde el 95. Desde el 95 hasta ahora, y de hecho viene generando presiones adicionales a las finanzas de la previsional, José. Sí, una presión importante porque representa un mes más de pago. Haciendo una regla de 3 simple, sí, nomás, en 12 años es equivalente a pagar un año completo, claro, a los jubilados. ¿Y eso acorta el horizonte de 22 años a cuánto, José? No, el horizonte de 22 años es considerando pagar sin financiamiento. El objetivo es financiar y que no se agote la reserva en el 2047, sino prolongar un poquitito más. ¿Y por qué insistimos? Hay resoluciones ya no avanza mucho ese proyecto de financiamiento, sí, pero nosotros hay dos instancias acá, la instancia técnica y la instancia administrativa, digamos. Desde la instancia técnica necesariamente tenemos que hacer esas recomendaciones por más de que no sea popular, porque justamente nuestra principal responsabilidad es advertir lo que puede pasar y dar posibles soluciones. Con respecto a esto de los factores que explican que el IPS haya alcanzado su primer momento crítico en 2020 y que figura también en parte de estos resultados preliminares, ¿qué podrías explicar al respecto, José? Sí, el informe actuarial 2021-2100 sí, hablaba de que los que recaudamos en concepto de aporte obrero patronal
iba a alcanzar para pagar los egresos en concepto de jubilaciones y pensiones hasta el 2038. Pero eso se adelantó y ocurrió en el 2020, en plena pandemia. Sí. Entonces, lo que se hizo dentro del ámbito técnico es empezar a analizar cuáles fueron las variables de peso que explica ese adelantamiento. Y uno de ellos es el comportamiento de los ingresos. El ingreso al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones por el cese laboral en el 2020 disminuyó significativamente. Además, los próximos años, específicamente 2021 y 2022, si bien empezamos a recuperar el ingreso, no se recuperó la velocidad que teníamos antes de la pandemia. Esa es una de las variables. Otra de las variables que explica es la inflación. Nosotros todas las estimaciones, todas las proyecciones hacemos sobre la meta de inflación, que varía en una banda de 4 más menos 2. Sí. Pero ¿qué ocurrió en el 2021? La inflación fue de 6,8%. Y la inflación del 2022 fue de 8,1%, sale de esa banda superior. ¿Y qué hace? ¿Qué efecto produce eso en la inflación? Para que tengan una idea nomás. Sí. 2019, el incremento de nuestro egreso, el incremento anual explicado por la inflación rondaba por los 9,8 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando específicamente del impacto de la inflación. 2020 fue de 8 millones de dólares aproximadamente, pero el 2021, donde impacta la inflación de 6,8, fue de 28 millones de dólares aproximadamente. Más de 3 veces. Y en el 2022 fue de 35 millones de dólares. Ahí se ve clarísimo el aumento significativo por efecto de la inflación. Después de los próximos años la inflación obviamente se estabilizó, pero el haber jubilatorio tiene un crecimiento geométrico, es decir, si hoy tenés 100, sí, el próximo año se incrementa a 110, el siguiente incremento no se hace sobre 100, sino se hace sobre 110, entonces ya queda como un efecto geométrico claro, los aumentos significativos del 2021 y 2022. Y en esos escenarios, perdón José, y en esos escenarios, o en ese escenario, ¿qué acciones se toman para tratar de mitigar un poco ese impacto, o eso ya queda ya como efecto, vamos a decirle, dentro de la estructura? Y queda como un efecto porque el diseño de nuestra carta orgánica habla de actualizar, claro, y cada año se va repitiendo el mismo ejercicio. Es más, hay un fondo especial destinado para realizar los ajustes a jubilaciones y pensiones. Al cierre del ejercicio fiscal del superávit, es decir, que hay 25% se va a ese fondo de ajuste. Clarísimo. José, con respecto a cuando estamos... Perdón, si me permitís, quiero cerrar un poquitito. Hay otro factor también que explica ese adelantamiento, el aumento del haber mínimo jubilatorio. ¿Qué es el haber mínimo jubilatorio? El haber mínimo es el menor monto que puede recibir un jubilado dentro del instituto. Se hace el cálculo del promedio, vamos a suponer que salga 100.000 guaraníes. Sí. Hasta el 2020 no recibía 100.000, sino recibía el 33% del salario mínimo. Para ser práctico, nomás supongamos que sea 600.000. Sí. Entonces, el cálculo matemático le da 100.000 y entonces a cuenta del Fondo Común de Jubilaciones queda esa diferencia de 500.000 guaraníes. Claro. Pero en el 2020 eso se incrementó del 33 al 50%. En pandemia, y luego se volvió a incrementar en el 2021 del 50 al 75%. Para que tengan una idea numérica, en el 2019 el importe por pago de ese complemento fue alrededor de 4 millones de dólares. Estamos hablando de ese complemento. 2020 fue alrededor de 9,7 millones de dólares. Se duplicó ahí por el incremento del 33 al 50, y luego cuando se incrementó del
50 al 75 alcanzó 17 millones de dólares aproximadamente. Y eso iba subiendo de manera significativa hasta que mayo del año pasado, 2024, el Consejo cambió la resolución y ahora estamos teniendo como piso el 33% del salario mínimo. ¿Qué se consiguió con eso? Estabilizar ese crecimiento que tenía un comportamiento prácticamente exponencial. Clarísimo. José, cuando estamos... Por último, sí. Por último está el beneficio adicional anual que le comentaba, sí. Que sí tiene... acumula todo el impacto de la inflación y también acumula el impacto del incremento del haber mínimo y también es otra de las variables que explica ese adelantamiento, y con eso observamos más o menos todas las variables que explican ese adelantamiento. José, cuando hablamos justamente de la caja previsional, bueno, del sistema previsional, los fondos deben ser invertidos porque eso también es parte de la esencia justamente de los fondos jubilatorios. Así que la rentabilidad que generen justamente estas inversiones son importantes para la sostenibilidad del sistema, y en ese sentido y dentro del estudio que realizaron también se contempla como componente importante y sobre todo qué nivel de rentabilidad mínima se requeriría para evitar de alguna manera que el fondo entre en un déficit estructural. Sí, el escenario justamente que le estaba mencionando, tomé el escenario más realista, sí, como le estaba diciendo. Ahí hablamos de inflación más 2%. Eso nosotros consideramos el escenario más realista por el hecho de que 2% viene a ser la tasa actuarial. La tasa actuarial es la tasa mínima necesaria para mantener el equilibrio. En el mismo análisis, por ejemplo, hoy en día nuestra inversión, la rentabilidad promedia ronda por los 7% aproximadamente. Y medimos el escenario de sensibilidad, pero eso, como el mercado define ese comportamiento, tiende a disminuir la tasa de rendimiento. Pero en el hipotético caso de que logramos mantener esa tasa de rendimiento, inclusive se puede llegar a 2050. Pero también está el otro escenario. ¿Qué pasa si del 2 baja a 1% de tasa de interés real, por ejemplo? Sí. Podríamos tener sostenibilidad apenas para el 2046. Y dentro de este estudio no se plantea otras alternativas de inversiones que generen quizás un nivel de rentabilidad mayor, o no se contempla de ese modo, José? Se contempla, acá en lo que mencionamos acá, sí, estamos hablando de tasa promedia, claro, pero sí se contempla porque nosotros nos estamos guiando por la ley de superintendencia y se está colocando para obtener la mejor rentabilidad posible, pero siempre hay que tener en cuenta que seguridad es un principio fundamental también que tenemos que cuidar. Claro. José, con respecto al porcentaje de la población activa que cotiza actualmente al IPS y cómo ha evolucionado en los últimos años, y quiero agregar el siguiente componente, dentro de este resultado preliminar del cálculo, hablan de que la población va envejeciendo. ¿Cómo también contemplan dentro de estos cálculos que realizaron desde la previsional este proceso de reconfiguración demográfica? Sí, el envejecimiento poblacional es un fenómeno, un riesgo muy importante que hay que tratar de mitigar. Sí. Y el envejecimiento tiene dos efectos que hay que atender muy bien. Por un lado, en cuanto a la capacidad de ampliar la cantidad de cotizantes. Este informe preliminar muestra que si comparamos la cantidad de aportantes o cotizantes del 2024 y la evolución hasta el 2100, se proyecta tener aproximadamente el doble de lo que tenemos actualmente. Ese es en cuanto a la cantidad de cotizantes. Sí. Sin embargo, por el lado de los jubilados, se proyecta que vamos a tener aproximadamente 10 veces más de jubilados que estamos teniendo actualmente. Y eso se lleva de la mano con el envejecimiento poblacional, porque el reporte del Instituto Nacional de Estadística muestra que estamos iniciando el proceso de envejecimiento poblacional. Y es más, Paraguay aparentemente experimenta un envejecimiento poblacional más acelerado que muchos de los países de la región. Así mismo.
También dentro de este informe, José, si es que quedara alguna arista por profundizar, con respecto a ciertas recomendaciones también, que habla de iniciar un diálogo amplio sobre posibles reformas y que ya mencionaste al inicio del programa y cuando estamos hablando incluso de cuestiones paramétricas, ¿qué otras reformas se podrían de alguna manera considerar y quizás tomar algunos ejemplos de la región o eso no está todavía en mesa? Específicamente, y lo que se planteó concretamente corresponde al financiamiento del beneficio adicional anual, que sí es una reforma paramétrica que apunta a aumentar la tasa de contribución, pero como les expliqué, administrativamente no prospera ese proyecto. Sí. Y por eso ahora encaramos desde el punto de vista del diálogo social. Lo primero que creemos que tenemos que hacer es sentarnos todos los involucrados y entender qué significa este horizonte de 22 años. 22 años parece mucho, pero a la vez llega bastante rápido. Entonces, acá, si no tomamos la medida correctiva lo antes posible, los más jóvenes van a ser los más perjudicados. Ese es el tema central acá, porque si no iniciamos la reforma y llegamos al agotamiento de la reserva, alguien va a tomar decisiones por nosotros y nos va a hacer una decisión que golpea bastante a todos los trabajadores y a los que están próximos o los que están jubilados, porque si no tenemos recursos, necesariamente hay que recortar beneficios. Por eso insistimos mucho en que hay que empezar esa reforma paramétrica. José, la situación actual de la previsional es la siguiente de lo que voy a plantear ahora. ¿Están usando la rentabilidad de las reservas y cuál es el perfil o la tendencia que se tiene de aquí en adelante en caso de que no se hagan justamente estos ajustes que mencionas? Sí, realizamos una estimación sobre eso. Sí. Pero primero quiero resaltar 3 puntos teóricos. Adelante. Dentro del estudio actuarial se analizan 3 momentos críticos. Primer momento crítico empieza con el uso de la renta. Antes de eso, lo que recaudamos en concepto de aporte obrero patronal alcanzaba para pagar las jubilaciones y pensiones. ¿Hasta cuándo fue más o menos eso, José, si tenés en mente? Año 2020. Sí. En el 2020 se produjo el primer momento crítico que empezamos a usar la renta. Clarísimo. El segundo momento crítico llega cuando se usa la reserva. Y el tercer momento crítico que siempre tratamos de evitar es el agotamiento de la reserva. Según los resultados preliminares, el segundo momento crítico se daría aproximadamente en el año 2035. En el año 2035, si no tomamos la medida correctiva, estaríamos utilizando el 100% de la renta de la reserva. ¿De cuánto estamos hablando, José? Cuando estamos hablando de la renta, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? En montos. Sí. Y superaría los $100 millones. ¿Y de reservas? No, y eso se va a ir utilizando gradualmente. 2020, ¿qué ocurrió en el 2020 para poder seguir un esquema? Sí. En el 2020 utilizamos 19,85% de la renta. En el 2021 utilizamos 2,40% de la renta. En el 2022, 16,87%, 2023, 28,02% y 2024, 33,92%. En 5 años estamos utilizando un tercia parte de la renta aproximadamente. Muy importante. Entonces, sí, bajo esa tendencia es lo que se estima que en 10 años se va a agotar totalmente. Y que según el punto crítico se estima que va a ser 2035. ¿Qué va a ocurrir en el 2035? Vamos a recaudar recursos, aporte obrero patronal, no va a alcanzar eso. Vamos a recurrir a la renta, no va a alcanzar esto y vamos a empezar a utilizar la cola de la reserva. Y eso se va a ir utilizando gradualmente hasta llegar al 2047, que solamente vamos a tener recursos que ya no vamos a tener.
reserva y por lo tanto ya no vamos a tener renta. Entonces, a partir del 2047, solamente lo que recaudamos en concepto obrero patronal va a ser nuestro recurso. Enfatizando siempre, estos escenarios se podrían producir en caso de que no se hagan las reformas necesarias. ¿Correcto, José? Por supuesto. Exactamente. Esto siempre es bajo el escenario actual y siempre la parte más importante, que no son predicciones, sino son estimaciones. José, clarísima la explicación que nos diste durante esta entrevista y quiero terminar justamente esta nota con un mensaje que pudieran dar desde la previsional sobre el futuro de las jubilaciones de los trabajadores ya con estos resultados preliminares del estudio actuarial. Sí, la parte más importante es que así como está con el escenario actual, el agotamiento de la reserva se estima que se va a producir dentro de 22 años, sí. 2047 aproximadamente. Por ese lado, podemos estar casi tranquilos, digamos, pero técnicamente no podemos desconocer que si no tomamos la medida correctiva, va a llegar ese momento y para ilustrarnos la situación de los trabajadores que estamos ahora mismo en el mercado, vamos a tener comprometida nuestra jubilación. Esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que tenemos ese tiempo y hay que empezar ahora mismo a realizar los diálogos sociales y empezar a plantear reformas que permita que el fondo sea sostenible por muchos años más. Clarísimo. José, agradecerte tu tiempo, que tengas un excelente miércoles. No, a la orden, cuando guste. Muchas gracias. Estuvimos en comunicación con el director de Cálculos Actuariales del Instituto de Previsión Social, José Velázquez, hablándonos sobre la sostenibilidad del fondo jubilatorio del Instituto de Previsión Social. Recordando que recientemente dieron a conocer resultados preliminares del estudio de cálculo actuarial que realizaron en la previsional y en un escenario base, los fondos estarían todavía disponibles para dentro de o durante 22 años, es lo que alcanzaría, y de ahí ya se plantean escenarios más críticos si es que no se realizan reformas más profundas de aquí en adelante. Ada, vamos a la primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía y es momento de compartir la frase del día. Ada. La inteligencia artificial usada correctamente ayuda a potenciar habilidades humanas, mejorar las tareas que realizamos, automatizar procesos y dedicar más tiempo a actividades que generan valor, comentó Yanina Pineda, gerente de consultoría Jobs. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Información internacional. Reuters da cuenta que el dólar estadounidense cayó el 15 de octubre de 2025 frente a una cesta de monedas en medio de mayores expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. El índice dólar bajó 0,2%, mientras el euro subió 0,17% y el dólar australiano 0,5%, pese a las tensiones entre Beijing y Washington. Pekín fijó el yuan en su nivel más fuerte en 11 meses en 7,1% por dólar, lo que aportó estabilidad regional. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg, China impuso sanciones a las unidades estadounidenses de una empresa surcoreana del sector marítimo y de construcción naval, prohibiendo a personas y organizaciones chinas realizar transacciones con ellas. La medida anunciada el 14 de octubre de 2025 intensifica la disputa comercial con Estados Unidos y provocó una caída del 6,2% en las acciones del grupo, mientras los constructores navales chinos repuntaron. Esta decisión forma parte de una serie de represalias comerciales entre ambas potencias que ya aplicaron tasas portuarias especiales y mantienen restricciones cruzadas sobre exportaciones y tecnología.
Bloomberg en línea, por su parte, da cuenta que Jerome Powell adelantó que la Reserva Federal aplicará otro recorte de tasas de interés de 1/4 de punto a finales de este mes durante la reunión de los días 28 y 29. En su discurso del 14 de octubre señaló que las perspectivas económicas se mantienen estables desde septiembre, cuando se realizó el primer recorte del año. Los inversores asignan casi un 100% de probabilidades a una nueva reducción, mientras la tasa de desempleo se ubicó en 4,3% en agosto y las ofertas de empleo siguen disminuyendo. El cierre parcial del gobierno estadounidense ha limitado la disponibilidad de datos oficiales, lo que eleva la incertidumbre sobre la economía. Powell advirtió que una mayor caída en las vacantes podría aumentar el desempleo y señaló que la inflación continúa por encima del 2%. La Fed evalúa recurrir a fuentes privadas de información y podría detener en los próximos meses la reducción de su balance para mantener la liquidez en los mercados. ¿Más información? Siguiendo con Bloomberg, China impuso nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras, exigiendo que las empresas extranjeras obtengan aprobación del gobierno antes de enviar productos que contengan incluso trazas de estos minerales. Anunciada en octubre de 2025, la medida refuerza su control sobre cadenas globales de suministro clave para la aviación y los vehículos eléctricos, generando fuertes reacciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Siempre con Bloomberg, el oro alcanzó un nuevo récord al superar los $4.200 la onza, con un máximo de $4.218, impulsado por las tensiones entre Estados Unidos y China y las expectativas de nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal. La plata subió más del 3% tras tocar los $53,55 la onza en una jornada de alta volatilidad. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense favoreció la demanda de metales preciosos ante menores costos de endeudamiento. Y así vamos a nuestra segunda pausa, y a la vuelta vamos a seguir compartiendo información de lo que está pasando en la economía regional y sobre todo aquí en Paraguay. Momento de compartir información económica de lo que está pasando en países de la región, y en ese sentido, información y portal de Brasil da cuenta que la producción brasileña de cereales, leguminosas y oleaginosas alcanzará un récord de 341,9 millones de toneladas este año, un aumento del 16,8% frente al año anterior. La superficie cosechada crecerá 3%, impulsada por buenas condiciones climáticas y mayor inversión en siembra. La soja lidera con 165,9 millones de toneladas, seguida del maíz, el arroz y el trigo. ¿Más información? En Argentina, y de acuerdo con Bloomberg en línea, el Fondo Monetario Internacional recortó su proyección de crecimiento para Argentina a 4,5% en 2025 y 4% en 2026, reducciones de 1 y 0,5 puntos porcentuales respectivamente. También elevó su estimación de inflación a 28% para este año, por encima del 24,5% previsto por el gobierno, mientras la inflación promedio anual alcanzaría 41,3% y se moderaría a 16,4% en 2026. Y en el mismo contexto, el Fondo Monetario también da a conocer sobre lo que se refiere a la inflación, y en ese sentido Bloomberg da cuenta que Panamá, El Salvador y Costa Rica encabezan la lista de los países latinoamericanos con menor inflación proyectada para este año, con tasas de 0,1% negativo, 0,3% y 0,4% respectivamente, aunque se anticipa un incremento cercano al 1% en 2026. Le siguen Ecuador con 1,1%, Belice con 1,4% y Uruguay con 1,5%. En contraste, las proyecciones para Brasil y México fueron revisadas al alza, con tasas de 5,2% y 3,9% este año, influenciadas por factores como la incertidumbre fiscal y la persistencia de la inflación en servicios. Sin embargo, ambos países registrarían una reducción para el próximo año. Y ya vamos aterrizando a temas nacionales. Ada, ¿qué tenemos? De acuerdo con ABC, y siguiendo el mismo tema, el FMI elevó su proyección de crecimiento para Paraguay al 4,4% en 2025, frente al 3,8% estimado previamente, ubicando al país por encima del promedio regional. La mejora se da en un contexto de reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, donde el organismo destacó el buen desempeño de la economía paraguaya, que podría acercarse al 5%, impulsada por la fortaleza de la actividad interna.
Y con respecto al déficit de la caja fiscal, ABC también informa que al cierre de septiembre de 2025 el déficit de la caja fiscal alcanzó 1,8 billones, aproximadamente 267 millones de dólares, equivalente al 43%. Solo en septiembre el saldo negativo fue de 221 mil millones de guaraníes. En los primeros 9 meses los ingresos sumaron 2,4 billones y los gastos 4,3 billones. La entidad registra más de 78.000 jubilados y pensionados y 237.000 aportantes activos que contribuyen al 16% de sus salarios, aunque los aportes resultan insuficientes para cubrir los haberes. De los 6 sectores que conforman la caja fiscal, solo el de empleados públicos mantiene un superávit del 12%, mientras que magistrados, docentes universitarios, militares, policías y maestros presentan déficit del 28, 22, 75, 64 y 49% respectivamente. Es de mencionar que el sistema se financia principalmente con recursos del Tesoro y las proyecciones indican que el déficit podría llegar a 343 millones de dólares en 2025 y alcanzar 683 millones de dólares ya en el 2028. Siguiendo con información de ABC, el sector supermercadista mantuvo un crecimiento sostenido hasta septiembre, con ventas que aumentaron entre 8 y 10% frente al año anterior. Aunque la inflación general se mantiene moderada entre 4 y 6%, la suba del precio de la carne bovina genera una percepción de encarecimiento. La inflación interanual en alimentos llega al 10%, impulsada por la mayor cotización de la carne en el mercado externo y la apertura de nuevos destinos de exportación. Como es habitual, la consultora AMEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica una serie de análisis que se publican en el impreso del diario ABC y también es replicado en el digital. Y en la edición de hoy se aborda acerca de este informe muy interesante que da a conocer el Banco Mundial con datos también de otros organismos. Y en ese sentido, el comercio electrónico se ha convertido en una vía importante de desarrollo en América Latina y el Caribe, con 837.000 tiendas en línea activas, concentradas principalmente en Brasil, más de 390.000, México, 115.000 y Argentina, 98.000. En proporción a la población, Chile tiene 381 tiendas por cada 100.000 habitantes, Uruguay 246 y Argentina 215 lideran la región. El 65% de los emprendedores son mujeres. La mitad tiene menos de 35 años y el 40% combina esta actividad con otras fuentes de ingreso. Aún así, el 15% de los negocios cierra antes de 6 meses y hasta la mitad no supera los 2 años, reflejando la alta rotación del sector. Y en este escenario, Paraguay cuenta con 3.111 tiendas digitales, menos del 1% del total regional y por debajo de Perú, que cuenta con 28.000, y Colombia con 72.000. Aunque ha avanzado en digitalización, en Paraguay persisten desafíos relacionados con el crédito, la formación tecnológica y la infraestructura logística. Su fortalecimiento requerirá políticas que promuevan la educación digital, innovación y el acceso a herramientas tecnológicas asequibles. Menciona también parte de este artículo que la gente puede profundizar donde haga. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, también buscando en el canal de WhatsApp MF Economía e Inversiones y también en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre la compañía, que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.